Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar las amidas. Concretamente veremos qué son este tipo de compuestos, cómo se nombran y escribiremos ejemplos sencillitos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Veréis, antes de comenzar sería muy interesante que supierais que las amidas son muy comunes en la naturaleza. Y una de las más conocidas es la urea, que es una diamida con un solo átomo de carbono. Os recuerdo que el amoníaco tóxico procedente del nitrógeno de las proteínas se convierte en urea, que es no tóxica y es eliminada a través del sudor y de la orina. Asimismo, las proteínas y los péptidos están formados por uniones amida y también existen polímeros sintéticos que contienen grupos amidas, como por ejemplo el nailón. Otro ejemplo de amida muy conocida es la acrilamida, que se emplea en distintas aplicaciones, aunque sobre todo es bien conocida por ser probablemente carcinógena y estar presente en bastantes alimentos al formarse por procesos naturales al cocinarlos. Y por supuesto, las amidas se utilizan mucho en la industria farmacéutica y ahora que ya conocéis la importancia y las aplicaciones de las amidas, vamos a ver su estructura molecular. Y lo primero de todo necesitáis conocer cuál es el grupo amida. Y mirad, lo tenéis en la pizarra. El grupo amida consiste en un átomo de carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace y luego establece otro enlace con un grupo NH2 y el otro enlace que le sobra al carbono pues lo establece con otros átomos de carbono, etc. Que esto es otro radical. Entonces voy a señalar el grupo amida. Tenéis que saber además que se puede escribir de forma resumida de esta otra manera. Veis que la O se pone aquí, así. Y además debéis saber que se forman al sustituir el grupo OH del ácido orgánico correspondiente. A ver, os recuerdo cuál era el grupo ácido. Es COOH, que también se podía escribir así. Entonces, para formar una amida, lo que vamos a hacer es sustituir este grupo OH por un grupo NH2. Y a la hora de nombrar el compuesto, obviamente ya no va a ser un ácido, va a ser una amida, porque hemos sustituido el grupo OH por el grupo NH2, por lo tanto quitamos la palabra ácido del principio. Y después, sabéis que los ácidos terminaban en oico, pues sustituimos la terminación oico por la terminación amida para formar la amida correspondiente. Veréis, lo vamos a ver con ejemplos sencillitos. Vamos a partir del ácido metanoico. Este es el ácido metanoico. Os recuerdo, met, un solo átomo de carbono, y por eso se llama ácido metanoico, que también se le conoce como ácido fórmico. Podéis repasar el vídeo sobre ácidos carboxílicos. Y lo que voy a hacer para formar la amida es sustituir el grupo OH por el grupo NH2. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Lo he cambiado. Por tanto, ahora ya no va a ser el ácido metanoico, sino que va a ser una amida. Entonces se elimina la palabra ácido y la terminación oico se sustituye por la terminación amida. Entonces pondría metan amida. O, si utilizamos el otro nombre, pondríamos formamida. Fijaros que aquí acaba en ico, no en oico. Entonces sustituyo ico por amida. Y también podemos escribirlo de esta otra manera, mirad. Y si lo comparamos con la teoría que he puesto arriba, en este caso R hace referencia a un átomo de hidrógeno, porque no hay más átomos de carbono, tanto aquí como aquí, fijaros. Entonces recordad siempre que veáis el grupo amida y sea función principal, es decir, el grupo funcional principal en la molécula, cuando hay más, pues entonces el compuesto va a terminar en amida. Ahora lo que vamos a hacer es escribir ejemplos de más amidas. En este caso voy a escribir un ejemplo de una amida con dos átomos de carbono y un solo grupo amida. Venga, vamos a hacerlo. Fijaros, he escrito un compuesto con dos átomos de carbono y el grupo amida, ya que podéis observar el grupo CONH2, que también lo podríamos escribir
Como ya sabéis, proviene del ácido etanoico o bien ácido acético, en el que he sustituido un grupo OH por un grupo NH2. Entonces, a la hora de nombrar el compuesto, voy a quitar la palabra ácido de ácido acético y voy a sustituir la terminación ico o oico por la terminación amida. Veréis, esta terminación, tanto oico como ico, la sustituyo por amida. Así que este compuesto sería la etanamida o también acetamida. Como es una amida, termina en amida. Y fijaros, et hace referencia a un compuesto con 2 átomos de carbono. An hace referencia a que hay enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono de la cadena principal, que ahora os voy a decir cuáles. A ver, en este caso, como estamos hablando de compuestos muy sencillitos, no tiene sentido localizar la cadena principal, porque no hay dobles enlaces. Bueno, en este caso ya ni podría haber dobles enlaces, ni tampoco hay sustituyentes, porque no hay más átomos de carbono, etc. Pero aún así, como luego en el siguiente vídeo vamos a hacer ejemplos un poquito más complicados, ya os voy a enseñar a seleccionar la cadena principal. Y la cadena principal sería aquella más larga posible que contuviera siempre el carbono implicado en este grupo amida, siempre que el grupo amida sea grupo funcional principal. Entonces veréis, la cadena principal en este caso sería esta. Y siempre empezamos a numerar por el átomo de carbono implicado en el grupo amida. Este sería el carbono número 1, que va a estar siempre en un extremo, siempre que sea, está claro, grupo funcional principal. Entonces se numeraría así, pero ya os digo que en este caso no hace falta porque no necesitamos indicar nada delante del nombre, etc. Y así podría seguir formulando amidas con 3 átomos de carbono y un solo grupo amida, como por ejemplo la propanamida. Prop, mirad, significa 3 átomos de carbono en la molécula. Después, si tuviera una amida con 4 átomos de carbono y un solo grupo amida, estaría hablando de la butanamida. Vamos a escribirlos, por si alguien se pierde. He escrito en el primer caso un compuesto con 3 átomos de carbono, veis el grupo amida, y la cadena principal sería esta. Entonces estamos hablando de la propanamida. Os recuerdo que el grupo amida, cuando es grupo funcional principal, y hay uno o como mucho 2 grupos, siempre va a estar en los extremos de la cadena principal. Por tanto, no hay que indicar delante del nombre en qué posición está este grupo amida, porque se supone que voy a empezar a numerar los átomos de carbono de la cadena principal, empezando siempre por el átomo de carbono implicado en este grupo amida. Entonces, este va a ser el carbono número 1, el 2 y el 3. Entonces, ya no tengo que poner que el grupo amida ocupa la posición número 1. Simplemente pondría propanamida. Vamos con el siguiente compuesto. Como tiene 4 átomos de carbono, estamos hablando butanamida. ¿Por qué? Vemos el grupo amida también. Selecciono la cadena principal y ya sabéis que si hiciera falta numerarla tendría que empezar por este átomo de carbono. Pero en ningún caso, tanto aquí como aquí, no haría falta numerarla porque no hay dobles enlaces, triples enlaces entre los átomos de carbono ni sustituyentes. Pero ¿qué ocurre cuando tengo más grupos amida en la molécula? Bueno, pues vamos a poner algunos ejemplos. En este caso tenemos un compuesto con 2 átomos de carbono y 2 grupos amida. Vamos a seleccionarlos. Y la cadena principal va a ser aquella más larga que contenga estos grupos amida. Entonces estaríamos hablando de esta. ¿Por dónde se empieza a numerar? Bueno, en este caso no haría falta numerar, pero se empezaría siempre por uno de los átomos de carbono implicados
en estos grupos amida. Y luego tendría que mirar si hay sustituyentes, pues empezaría a numerar por el extremo donde estos sustituyentes cayeran en las posiciones más bajas. Y si hay dobles enlaces, pues lo mismo, tendrían que caer dobles o triples, vamos, tendrían que caer en las posiciones más bajas siempre. Pero esto ya haremos ejercicios en el siguiente vídeo. Ahora tenéis que entender muy bien que puede haber compuestos que tengan dos grupos amida, por ejemplo, y este compuesto se llamaría etanodiamida. Fijaros, cadena principal, estamos hablando de un compuesto con dos átomos de carbono. Entonces ponemos et. Ano hace referencia a enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono. Y después tenemos que indicar con la partícula di que hay dos grupos amida. Amida, lo selecciono al final. Y ya os digo, delante la partícula di, porque tenemos dos grupos. Y también me gustaría que os fijarais que aquí se añade esta O, en etano. Por ejemplo, los compuestos que hicimos anteriormente poníamos etanamida. Pero es que en esta ocasión le quitábamos la O porque la siguiente palabra empezaba por vocal. ¿Veis? Pero aquí la siguiente palabra no es amida, es di y empieza por consonante. Entonces hay que añadir esta O. Vamos a poner más ejemplos de amidas con más de un grupo amida en la molécula. Este compuesto es una amida también, que tiene dos grupos amida. El grupo CONH2, ya sabéis, grupo amida. Y en esta ocasión tenemos una cadena principal con 3 átomos de carbono. Y ya sabéis que si tuviera que numerarla, tendría que empezar siempre a numerar por uno de los átomos de carbono implicados en los grupos amida. Este compuesto concretamente se llamaría propanodiamida. Fijaros que se añade también la O porque hay dos grupos amida y por tanto tengo que utilizar la partícula di que empieza por consonante. Y el compuesto acaba en amida porque es una amida. Y así podría seguir formando amidas que tuvieran más átomos de carbono en la cadena principal y dos grupos amida. También es verdad que me podría encontrar el caso de una amida que tuviera más grupos amida, me refiero no solamente a 2, sino que tuviera 3, 4, y entonces la cadena principal sería aquella más larga que tuviera siempre los carbonos implicados en los grupos amida, y los otros grupos amida quedarían como sustituyente. De esto ya hablaré en posteriores vídeos sobre amidas. Ahora no os preocupéis, tenéis que entender muy bien cuál es la estructura de las amidas. Y por último, y muy importante, deciros que muchas veces las amidas no son así tan sencillas, es decir, que estos hidrógenos del grupo amida pueden estar sustituidos por otros grupos o radicales. Entonces, cuando esto ocurre, lo debo indicar delante del nombre, pero justo de esto hablaré en el siguiente vídeo. Así que espero que hayáis entendido cómo se forman las amidas, ya veis que no es nada difícil. Si tenéis dudas ya sabéis que podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo.